Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos, como siempre, la palabra del Señor. Estamos poniendo las bases teológicas para que podamos entender después qué es lo que motivó a esta comunidad cristiana a escribir o a ordenar la Biblia después de toda una experiencia, ¿verdad? Después de todo un camino que ellos fueron realizando. El tema que nosotros queremos comenzar ahora a reflexionar es sobre la relación de la iglesia y los pueblos. Iglesia y los pueblos. Tenemos que entender entonces cuál es el sentido teológico que encontramos en la Biblia, que te está hablando de una comunidad, porque recordemos que iglesia quiere decir la comunidad como tal. La base fundamental, siempre decíamos, de la Biblia es la iglesia, es decir, la comunidad. Entendamos bien, porque algunas veces nosotros queremos pensar mucho, escuchamos el nombre iglesia y hacemos mucha unión con el aspecto institucional. Evidentemente que la iglesia, comunidad, como parte elemental y fundamental también tiene ese aspecto institucional. A eso también nosotros le llamamos la iglesia. Vamos a llamarlo de esta manera iglesia jerárquica, si uno quiere decir. Pero es la institución, ¿verdad? Es decir, se necesita de una estructura que gobierne, que acompañe, que lidere el Atiguazú, ¿verdad? O sea, la comunión de las personas. Eso sería en cuanto a la estructura como tal de una iglesia. Pero cuando en la Biblia nosotros estamos escuchando y estamos reflexionando principalmente como el tema de hoy, la iglesia y los pueblos, justamente nos estamos refiriendo a esta comunidad cristiana que ha tenido una relación tan profunda y tan cercana con Jesús de Nazaret. Luego de su pasión, muerte y resurrección comienza a reflexionar, a reunirse, a pensar y a decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a seguir esta comunidad nuestra, seguidora de Jesús de Nazaret, que nos trae o que nos trajo esa buena noticia, el reino de Dios? Y cómo nosotros ahora, con este segundo término, y los pueblos, ¿cómo vamos a relacionarnos entonces con los otros grupos? Sería en este sentido, o sea, en el mundo. Una iglesia
misionera, en este caso podemos decir como una síntesis general. ¿Cuál es la relación de la iglesia como tal y los pueblos? Comencemos entonces esta relación de Israel y los pueblos en síntesis, ¿verdad? Porque comenzando de Israel, tenía una función específica que comienza desde Génesis capítulo 12, ¿se acuerdan? Del 1 al 3. Deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré. Tú serás, a través de ti serán bendecidos todos los pueblos, nos dice Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Y después se va haciendo todo este camino hasta que llegamos en un momento específico en que Israel ya entra en la tierra prometida. Y desde aquí nosotros vamos a ir mirando porque una vez que se formó, porque desde Génesis 12 hay todavía una formación, un camino, formar al pueblo. Por fin, cuando ya estamos formados como pueblo, ser purificados, el desierto, ahora nos encontramos del lado de la Jordania, o sea, del otro lado del Jordán, vamos a pasar hacia la tierra prometida y estamos entrando en la tierra prometida. Y aquí comienza nuestra conquista de la tierra, conquista de Canaán. Y aquí vamos a tener las primeras relaciones con los otros pueblos. ¿Cómo tendrá que ser este Israel, la fuerza de Dios, este pueblo elegido, en su relacionamiento con los otros pueblos que se encuentran en Canaán? Entonces, tras la conquista de Canaán, Israel formó en el país conquistado un pequeño pueblo obligado a convivir con las tribus cananeas. Es decir, que también va a tener que recibir influencia, va a tener que influenciar sobre estos pueblos, porque a eso estamos mirando. Si somos el pueblo elegido que Dios ha llamado por vocación para ayudar a una formación del grupo, entonces ahora también nosotros tenemos que ser conscientes que en la medida en que estamos en relación con los demás, también recibimos influencia de los demás. Entonces, en este convivir con las tribus cananeas desde mucho tiempo atrás, ya sedentarizadas y muy evolucionadas también, lo que nosotros encontramos aquí del pueblo cananeo. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención en una de las oportunidades cuando pude visitar, ¿verdad?, el Museo del Louvre, en París, justamente ahí, toda una sección de los cananeos, pero espectacular, ¿verdad? O sea, una cultura muy evolucionada. Y es aquí donde se encuentra la tierra prometida. Es aquí donde Israel se está sedentarizando. Pero antes, ¿verdad?, nosotros le llamamos a esta tierra y el pueblo que está en este lugar son los cananeos. Posteriormente será entonces Israel. Ahora, esta situación forzó a los israelitas a afirmar su independencia frente a otros pueblos política y culturalmente superiores. Todo encuentro con otras culturas hay dos posibilidades. O perdés tu identidad, o por otra parte te ayuda, como aquí le obliga al convivir con las tribus cananeas, entonces te obliga a una política, dice, de independencia. Incluso porque las otras culturas son superiores. Entonces, o vos perdés y te amoldás, como decimos, o si no, por otra parte, tomás conciencia de tu cultura, de tu realidad, y entonces procurás mantener tus valores y al mismo tiempo entonces vivir en esta convivencia con los otros pueblos, de acuerdo a los valores y las riquezas de cada una de las culturas. Entonces, estas tribus también cananeas eran poseedores de religiones, su propia religión, cada grupo. También tenían sus cultos extremadamente atractivos, eran muy interesantes. Y en la Biblia encontramos eso, que al 2x3 está el problema de la idolatría, es decir, dice que caen continuamente en manos de estos cananeos que los convencen, ¿verdad?, a vivir. Sobre todo el libro de Josué, porque Josué nos está hablando de los jueces, mejor dicho, más que Josué, porque Josué también dice que hay muchas situaciones, ¿verdad?, de idolatría, pero, por ejemplo, en el capítulo 3 de los jueces, nos habla mucho más directamente, desde el versículo 7, dice, imagínense cómo nos narra. Los israelitas, dice, hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. ¿A qué se está refiriendo
esto hicieron lo que es malo a los ojos de Dios. Se olvidaron, dice, del Señor su Dios y sirvieron a los Baales. Es esto lo que nos está diciendo. Religiones o grupos muy atractivos también para Israel. Y entonces ellos sirvieron a los Baales y a los Aserás. Por lo tanto, dice, la ira del Señor se encendió contra Israel. Los entregó a Cushán Rishathaim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años, etc. Es importante que tengamos en consideración esta influencia y esta posibilidad de recibir influencias en todo sentido, cultural, en un sentido religioso, en un sentido entonces del aspecto antropológico, sociológico. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Desde hace más de 11 años, la religiosa Stan Mumuni rescata a niños amenazados de muerte en Ghana. Son niños con malformaciones o enfermedades graves. Su gran amenaza es la brujería y la superstición, pues les acusan de atraer la mala suerte. Por ejemplo, si un niño es mudo, ellos creen que habla con fantasmas, que se comunica con espíritus. Si hay alguna desgracia en el pueblo, se atribuye a este niño que nace con malformaciones. También si una mujer fallece en el parto, el recién nacido es visto como un brujo que mató a su madre. En el caso de gemelos, uno es visto como bueno y el otro como malo, y como no saben quién es quién, los matan a los dos. Sor Stan Mumuni dice que su labor ha sido muy difícil. Como no tenía recursos, ha tenido que pedir comida y medicamentos para los pequeños, pero ha mantenido su misión gracias al apoyo de la comunidad local, tanto de cristianos como de musulmanes. Los musulmanes vienen a la casa y dan donativos y ayudan a los niños. Me dicen, tú conoces a Dios, tú estás sirviendo a Dios, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Dice que su comunidad religiosa se basa en acoger al otro y respetar las diferentes creencias. De hecho, ayudan tanto a niños musulmanes como a cristianos y a los que siguen la brujería. No discriminamos a quienes necesitan venir a esta casa. Sin la ayuda de otros nadie tendría futuro. Sabemos que es así y por eso nos vemos como una gran familia. La hermana Stan dice que el punto principal de su misión es dar una mejor vida a estos niños inocentes destinados a morir por la ignorancia en Ghana. Antes de la llegada de la pandemia viajaba por el mundo para buscar donativos, pero ya no puede. Por eso pide oraciones y apoyo material para seguir ayudando a estos niños y a las 10 religiosas de su comunidad que hacen este trabajo indispensable. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Se une cielo y tierra en una sola voz. en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Tu gloria llena este lugar de bendición. de bendición. De bendición. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la relación de Israel, o sea, la iglesia y los pueblos en general. Decíamos que este encuentro en la tierra prometida con los cananeos forzó, ¿verdad?, a los israelitas a afirmar su independencia frente a otros pueblos política y culturalmente que eran muy atractivos. Hemos leído ahí desde el libro de los jueces, encontramos algunas de estas situaciones en que Israel cae, ¿verdad? Ciertamente que la Biblia después lo escribe como una situación pecaminosa, porque se dejan llevar por los otros dioses, sirviendo, dice, a los baales de los otros dioses. Estos también tenían sus religiones y cultos que eran extremadamente atractivos. Israel se encontró, por lo tanto, rodeado de los abominables ídolos, abominables dioses de la gente que estaba ahí alrededor. Por ejemplo, encontramos en Primera Reyes 14:24. Miramos un poco esto ya cuando 14:24, que nos va narrando esta situación. Dice así. También dice, ellos erigieron lugares altos. Se refiere entonces a Israel. Piedras conmemorativas y postes sagrados en cualquier colina elevada
y bajo todo árbol frondoso. Incluso se llegó a tener en el país consagrados. Así imitaron todas las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Estas son entonces las situaciones muy atractivas. Ellos también se dejan llevar por esta situación. Por lo tanto, Israel se separó como pueblo santo. Si nosotros decíamos en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, que Dios le llama, le hace a Israel fuerza de Dios, tiene que ser fuerza de Dios, para poder ser ante las naciones ese ejemplo. Sin embargo, ahora nos estamos encontrando y estamos diciendo, ¿qué está pasando, verdad, con Israel? Que tendría que ser el ejemplo, sin embargo, está cayendo él en la idolatría. Es Israel el que se deja influenciar por los demás. Miremos un poco al Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Siempre los que tienen su Biblia, acompáñenme también, ¿verdad? Dice así: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Aquí está la lección, ¿verdad? Deuteronomio lo vuelve a recalcar muy bien. Recordemos que estamos en esta teología del Deuteronomio. Es interesante, ya es una segunda ley, por decirlo así, un repensamiento profundo después de una experiencia bastante negativa, aquella experiencia del exilio, donde ellos dicen, bueno, hemos caído bajo el poder de otras naciones que han influenciado totalmente y nosotros nos hemos olvidado de nuestro Dios. Incluso podemos mirar un poco más atrás, desde el versículo 4, Deuteronomio 7:4. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses, ¿viste? Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. Por eso, trátenlos de este modo: derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados, prendan fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Es decir, ustedes no pueden caer en la idolatría. Ustedes no pueden caer en todo aquello que aparta al hombre de Dios. Y entonces, por esto también los profetas son los que aparecen más adelante, porque ellos se separan. No son más el pueblo santo, como nos dice aquí, ¿verdad? Se vuelven pueblos impuros. Ezequiel especialmente nos habla en el capítulo 4, versículo 13. Los profetas, por lo tanto, aparecen ante esta situación. Siempre cuando hay problemas del pueblo para con Dios, aparece entonces el líder. El profeta viene a ser el líder. El profeta que mira la realidad en que se encuentra, por eso aparece un líder. Se proyecta y dice, bueno, si nosotros seguimos viviendo nuestro presente de esta manera, mira hacia dónde vamos a caminar, dónde vamos a ir a parar, de cierta manera. Pero también desde esta realidad mira hacia atrás y dice el por qué. O sea, hay que buscar las causas para poder sanar esas heridas que nos están desviando del camino de Dios. Entonces, los profetas son los que batallan contra los Baales y la tentación que suponían estos cultos de la fertilidad, por ejemplo. Primera Reyes 18, en el ciclo de Elías, Elías, Yahvé es mi Dios y no los otros dioses. Es una lucha frontal de Yahvé contra los otros dioses. Las costumbres y las influencias de los gentiles fueron rechazadas a lo largo de una serie de reformas. Costumbres, ¿verdad? Y las influencias de los gentiles, que son totalmente rechazadas a lo largo de una serie de reformas que encontramos, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes. Miremos un poco estas reformas que son muy interesantes. El capítulo 18, versículo 4, tenemos a las reformas a las que se está llamando Israel. Dice lo siguiente, con Oseas, el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Él hizo lo que es recto. Por fin ya en 2021 ya puedo algo que es recto, uno de los reyes.
a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre David. Es entonces del reinado de Judá. Estamos hablando de Ezequías. Hizo desaparecer. Esto es lo que le interesa entonces al autor sagrado y que nos está comentando a nosotros. Hizo desaparecer los lugares altos. Rompió las piedras conmemorativas. Taló el poste sagrado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso. Se la llamaba Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, y no hubo después de él ninguno igual entre todos los reyes de Judá, como tampoco lo hubo antes que él. O sea, Ezequías aquí es presentado como un rey que vale la pena, ¿verdad? Entonces es el que purificó la religión. Por eso las influencias de los gentiles fueron rechazadas a lo largo de una serie de reformas. Y esta es la reforma de Ezequías. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos. Muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la relación, ¿verdad?, de Israel, fuerza de Dios, el pueblo elegido, y los pueblos en general, los pueblos. ¿Cuál tiene que ser la actitud? ¿Cuál tiene que ser el comportamiento del Israel elegido por Dios con respecto a las otras naciones en donde está conviviendo? Nosotros decimos que si miramos la investigación histórico-religiosa, se puede comprobar que en el decurso de esta historia, del pueblo de Israel estamos hablando, Israel fue recibiendo influencias culturales. Israel recibió influencias culturales. No podemos entonces cerrar los ojos y decir, no, Israel es un pueblo puro, nuestras naciones son pueblos totalmente puros que solamente nosotros. No. Porque la religión, decíamos, en nuestra definición desde el inicio de nuestro programa, es un religarse a la esencia del hombre. ¿A quiénes somos nosotros? Entonces aquí hablamos de una formación integral. Y cuando hablamos de una formación integral, nosotros estamos hablando de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos realizamos, cómo nosotros convivimos con los demás. Y es eso lo que también la palabra de Dios, la Biblia, nos va demostrando. Israel no es que viene 100% puro, un angelito que baja del cielo y está aquí. No, es historia de salvación. Israel se va purificando dentro de su camino histórico y por lo tanto también recibe muchas influencias externas, desde afuera, de los pueblos circunvecinos. Y también en el sentido cultural y en el sentido religioso. Y estos otros pueblos como Canaán, Egipto, Babilonia, persas, helenismo, romanos, todos estos son entonces pueblos que después dejan su influencia e impregnan sobre la cultura y sobre la religión. En razón ahora de las promesas y de su esperanza, la esperanza que está teniendo Israel con respecto a Dios, mantiene Israel una puerta abierta a los demás pueblos. Israel siempre mantiene una puerta abierta a los demás pueblos. Aquí entonces ya estamos mirando lo que podemos entender nosotros como la catolicidad. La catolicidad significa lo universal, es decir, una apertura a todos. Porque aquí tendremos ese diálogo que nos lleva por fuerza, ¿verdad?, en nuestra convivencia, a entender y a religarnos con lo esencial, a preguntarnos y dar una respuesta a estas preguntas que estamos haciendo, retóricamente incluso, ¿verdad?, de qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere del hombre, cómo entonces nosotros tenemos que llegar a nuestra plena realización, cuál es el sentido comunitario, cuál es la fuerza comunitaria para un trabajo directo y cuál es también la fuerza individual de cada uno, o sea, cómo nosotros tenemos que ensamblar estos elementos para que se pueda realizar este reino de Dios, este plan de salvación en la vida del hombre. Ya en sus orígenes, por ejemplo, la vocación de Abraham abarcaba a todos los pueblos de la tierra, ya desde los orígenes. Es decir, que la universalidad, la catolicidad de la Biblia en este sentido ya lo abarca desde el principio. Todos los pueblos de la tierra. Ahora, en las bendiciones de Jacob se le promete a Judá un dominio al que se someterán todas las naciones. Se somete entonces, totalmente, ¿verdad?, a aquello que Dios quiere, porque esta es su promesa. Y Él dice que va a tener, es decir, Israel es el que va a tener este dominio, es el que tiene que estar al frente, por eso es el pueblo elegido. Esta es la promesa de parte de Dios. Entonces todos los demás, todas las naciones, se les someterán a Israel en este sentido. Nosotros podemos mirar en Génesis, como decíamos desde el inicio, Génesis 49, estamos en el versículo 10, 49, 10 del Génesis, que nos habla de este sometimiento de parte de los otros, o sea, de todo el pueblo. El 49, 10, pueden mirar ahí su Biblia, dice, el cetro no se apartará de Judá, el cetro no se apartará de Judá. Es importante ya remarcar y este subrayado teológico.
el cetro no se apartará de Judá. Es decir, que alguien tendrá que llevar el liderazgo, alguien tendrá que estar al frente. Ya hemos hablado varias veces que cuando la Biblia se escribe, se está escribiendo desde una perspectiva judía. Es decir, el pueblo de Judá que está al frente, son los sobrevivientes, los que están viniendo desde Babilonia. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas. ¿Viste? El bastón de mando. Hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Al que los pueblos deben obediencia. Todo esto gira entonces en torno a Israel. Yahvé, por lo tanto, es el rey de los pueblos. Yahvé es el rey de los pueblos. El siervo de Yahvé, que en su concepción original era individualmente el pueblo de Israel, el siervo de Yahvé es el pueblo que sufre, es esta comunidad que sufre. Entonces, este pueblo será luz para todas las naciones. Luz para todas las naciones. Desde el profeta Isaías 42:6 podemos leer esta realidad. Entonces, el hecho de que nos está diciendo aquí Isaías, ¿cómo será? ¿Cómo será esta realidad? ¿Cómo nosotros podemos entender esta realidad? El capítulo 42 encontramos con el versículo 6. Dice lo siguiente: yo, el Señor, te llamé en la justicia y te sostuve en la mano. Te formé y te destiné a ser alianza del pueblo. Te formé y te destiné a ser alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Entonces es una liberación total, ¿verdad?, que se está prometiendo aquí. ¿A través de quién? A través de Israel. Por eso es el pueblo elegido. A través de Israel, Génesis capítulo 12, cuando se le llama a Abraham, a través de ti serán bendecidas todas las naciones. Todos los pueblos esperan la verdad y la salvación de Dios. Todos los pueblos están esperando la verdad y la salvación de Dios. El nombre de Dios debe ser enunciado a todos los pueblos. El nombre de Dios debe ser anunciado a todos los pueblos. En presencia del anciano de días se le dan al Hijo del Hombre dominio, gloria e imperio. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Daniel 7:13. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso será grande el nombre de Dios entre todos los pueblos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
cuyo sono sigla salvum facere totum mundum quica omniscere. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la iglesia y los pueblos, es decir, sobre esta comunidad que tiene que ser aquella que trae la fuerza de Dios como pueblo elegido con ese poder transformador. Es ahora la iglesia la que va a transformar a los otros pueblos, es decir, en su convivencia, en su relación con los demás. El libro de Jonás, por ejemplo, que es un libro post-exílico, es decir, después de esta debacle, de esta situación del exilio que ellos sufrieron, llega a decir que la misericordia de Yahvé no se limita a Israel, sino que se extiende a un imperio pagano hostil a Yahvé y hasta los mismos animales, Eso nos presenta el libro de Jonás, que no hay un límite, ¿verdad?, dentro de un imperio, sino que esto siempre se proyecta hacia una universalidad. Con respecto a los numerosos textos, dan testimonio de la promesa y de la esperanza de que al final de los tiempos todos los pueblos concurrirán en admirable peregrinación al monte de Sión. Todos se van a reunir en el monte Sión, que es el símbolo entonces de la unidad, el símbolo de la universalidad. Nosotros, de acuerdo con esta esperanza, los pueblos no serán ganados por el mensaje de la misión, sino que correrán a Sion por su propia voluntad. Esto todo, entonces, se está refiriendo a una misión que corresponderán a ese deseo, a esa corrida, a esa prisa que tiene el pueblo, ¿verdad?, por conquistar a un Dios que está presente en medio de ellos. Los pueblos no serán ganados por el mensaje, ¿verdad?, de la misión, sino que correrán a Sion por su propia voluntad, En la medida en que se le gana el corazón, en la medida en que uno entiende, entonces no se vuelve una cuestión obligatoria, ¿verdad?, por obligación, me tienen que forzar, no, sino que es un encontrar la gracia, la dicha. Entonces desde ahí uno se mueve, va por propia voluntad. Israel juzga con gran severidad. Es muy severo entonces Israel con los demás pueblos. La severidad entonces de Israel, se ven arrastrados a la tentación de decir que la gente son impíos y que han sido rechazados por Dios, que se entregan a todos los vicios que oprimen a Israel y que solo les cabe esperar la condenación y el infierno. Aún así, también hubo israelitas que reconocieron la grandeza y la riqueza de la cultura pagana, sobre todo en el terreno de la arquitectura. Es decir, aquí siempre hay una influencia, hay un entremezclarse entre las culturas, como decíamos ya desde el inicio de este tema que estamos tratando, ¿verdad?, la iglesia, o sea, la comunidad y los demás pueblos. Nosotros no podemos vivir aislados y en la medida en que nosotros estamos en esa comunión, nosotros ofrecemos, que es la misión especial de Israel, del pueblo, tener que ofrecer algo al pueblo, a la comunidad, pero al mismo tiempo nosotros también nos vemos afectados por todo lo que es, y por todo lo que encontramos dentro
de lo que podemos considerar la influencia de las otras naciones en la relación con los otros pueblos. Desde el siglo I antes de Cristo se construyeron, por ejemplo, en Galilea sinagogas que seguían el modelo de los vestíbulos griegos destinados a grandes asambleas. Desde el siglo I, modelo griego, ¿se dan cuenta? Entonces ya es una influencia de la cultura griega. Las casas particulares, por ejemplo, de los judíos acomodados que tenían un poco de dinero, seguían también el estilo arquitectónico greco-romano. Encontramos el estilo arquitectónico greco-romano. Las ruinas, ¿verdad?, de ese siglo que se pueden excavar siempre son de este estilo greco-romano. Herodes el Grande desarrolló, siguiendo el ejemplo de los príncipes helenistas, una grandiosa actividad constructora en Judea y más allá de esos límites. El templo y sus instalaciones consumidas bajo su mandato causaron la admiración de los mismos judíos. De todas formas, las otras construcciones emprendidas por Herodes, y concretamente los teatros, circos y estadios, fueron rechazadas como obras paganas. Fueron rechazadas totalmente como obras paganas. La prohibición también de imágenes excluía la construcción y exhibición de las figuras de dioses y de hombres. Y en el menor de los casos permitían tan solo representaciones decorativas. Aún así, podía decir el rabino Yehudá hacia el 150 después de Cristo, qué hermosas son las obras del pueblo romano. Trazan carreteras, construyen puentes, edifican baños. O sea, todo esto son los baños termales, etc. O sea, tienen una influencia, pero ¿de quiénes son estas influencias? Y son de las otras naciones. Son influencias que ellos reciben de las otras culturas. Por lo tanto, el judaísmo reconoce los méritos de la literatura y de la ciencia griega, por ejemplo. Se adhieren en el canon algunos de los libros escritos también en griego. Se traduce al griego la Biblia hebrea con esta iniciativa, ¿verdad? Siempre de dar a conocer y siempre porque hay una influencia de los otros pueblos. Hay una influencia que nosotros también asumimos, está diciendo aquí. Las viejas tradiciones recibieron en buena medida una interpretación dictada por la cultura griega. El número 2, Jesús y los pueblos según los evangelios sinópticos. Vamos a mirar entonces desde los evangelios sinópticos. Aquí nosotros estábamos mirando una iglesia, una comunidad y los pueblos de por sí en su influencia desde el Antiguo Testamento y desde una tradición del Antiguo Testamento que va haciendo camino en su relación con los otros pueblos. Ahora miramos qué nos dice en esta relación de la iglesia y los pueblos. Jesús y los pueblos según los evangelios sinópticos. ¿Cómo se maneja Jesús? ¿Cuál es el pensamiento de Jesús, la doctrina de Jesús? ¿Qué es lo que pide Jesús? Contraposición, en primer lugar, el judaísmo de la época neotestamentaria conocía a las naciones extranjeras por propia experiencia. Y también conocía por la diaria observación. En las ciudades y carreteras de Judea se encontraban soldados y funcionarios romanos, filósofos y maestros helenistas y comerciantes internacionales dedicados a los negocios y que también estaban muy ávidos de ganancia. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir mirando esta relación que existe, sobre todo de Jesús y los pueblos según los evangelios sinópticos, como también la influencia, ¿verdad?, de los pueblos paganos, como también la influencia de un contexto histórico, porque Jesús vivió en su tiempo. Jesús respondió a su tiempo. Jesús no tenía WhatsApp, Jesús no tenía entonces Instagram. ¿Por qué? Bueno, porque vivió en su tiempo. ¿Entienden? Entonces, la influencia que él recibió fue de acuerdo a esa experiencia de vida de su tiempo, de su historia. Queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.